Y yo creo que una de las primeras personas que me inspiró en el mundo de la medicina fue mi padrino, es mi padrino, quien es un traumatólogo muy reconocido a nivel mundial, el doctor Tito Fraute, es un traumatólogo deportivo. Entonces, yo desde el día número uno que entré en la Facultad de Odontología de la Santa María, siempre supe y lo tuve claro que iba a ser cirujano maxilofacial. Fue mi primera fractura de mandíbula y fue por una agresión domiciliaria. Fue un chico que golpeaba a su chica. Y la chica, cuando llegó, me recuerdo que contó que se le había caído la plancha. Y estando en un congreso en Chile, el Congreso Mundial de Cirugía, me gané una beca para venir a rotar al Hospital General Gregorio Marañón, estando en uno de los mejores hospitales del mundo, con el doctor Navarro Vila, que es el maestro de los maestros, es el máster de los másters. Nosotros estudiábamos por sus libros y tú venir al mismo hospital de él y verlo. En ese momento nosotros empezamos a buscar estrategias, Maffer, mi esposa y yo, y recibimos una llamada de una gran amiga de ella que estaba en Qatar. Yo creo que el dolor de dejar tu casa y tu familia y la inseguridad es lo que más te aterra, ¿no? Porque tú llevas en tu maleta, tú llevas ropa, pero en tu cabeza de esas maletas llevas esperanzas y llevas dolor. Nunca me llamaron de Qatar. Nunca recibí la llamada. No. Con contrato firmado. Nunca recibí la llamada. Yo tenía las fotos de mi quirófano, yo había comprado instrumental, o sea, yo había escogido todo para llegar y empezar a trabajar y se acabó el proyecto. A partir de allí creamos un programa clínico en el cual operábamos a pacientes de bajos recursos, cero coste. Muy bien, bienvenido Edgar. Muchas gracias. ¿Y quién es Edgar y cuál es tu micromundo? Bueno, yo soy Edgar Alejandro Cabrera Gómez, soy un chico caraqueño que siempre jugó béisbol, amante de los deportes y de la pelota por mi papá. Estudié odontología en Caracas, Venezuela. Siempre en una familia muy bonita, muy rodeada con papá, mamá, mi hermano. El único problema que siempre tenía era que mi papá, mi mamá y mi hermano y mi tía son abogados. Era lo que te Ahí tocaba. empezamos. Entonces, ahí es donde empieza el primero de las desavenencias, ¿no? Porque yo quería ser médico. En Lo ese tenías momento, claro desde el principio. desde el principio lo tuve claro. Y yo creo que una de las primeras personas que me inspiró en el mundo de la medicina fue mi padrino, es mi padrino, quien es un traumatólogo muy reconocido a nivel mundial, el doctor Tito Fraute, es un traumatólogo deportivo, ha operado a muchos futbolistas y ha estado muy metido en ese mundo. Y siempre cuando estaba en las barbacoas los fines de semana con mi papá, tomando algún whisky, algún trago, tal, llamaban de alguna urgencia o al día siguiente y yo iba con él. Qué bueno. Y lo acompañaba y entonces me gustó mucho eso y yo dije, yo quiero ser médico. Llegó el momento de estudiar medicina y no pude. No pude porque no me dio el promedio. Pero bueno, mi padrino me dijo, oye, hay una carrera aquí, porque si tú quieres ser médico, ¿tú qué quisieras ser de la medicina? Y yo quiero ser cirujano plástico. ¿Y por qué quieres ser cirujano plástico? No sé, yo quiero ser cirujano plástico. O sea, me llamaba la atención mucho esa parte de la estética y me llamaba como la figura del cirujano plástico impoluta, tal, ¿sabes? Muy señorial, muy... Sí. Me llamaba mucho eso. Y entonces él me dijo, bueno, pero en el mundo de la odontología existe la cirugía maxilofacial, que son como los cirujanos plásticos, pero de los tejidos duros, o sea, de los huesos. Entonces, yo desde el día número uno que entré en la Facultad de Odontología de la Santa María, siempre supe y lo tuve claro que iba a ser cirujano maxilofacial. Con lo cual, no me enorgullezco de esto, pero yo de odontología sé lo justo y necesario porque siempre me enfoqué hacia la parte de cirugía. Vale, Siempre vale. estuve enfocado hacia esa parte quirúrgica. Tuve muchos muy buenos profesores que hoy en día son mis grandes amigos, mentores y maestros, y vivimos una época muy bonita en la universidad, en nuestra facultad. Y hoy en día mi promoción de odontólogos, que cumplimos 18 años hace poco, somos yo creo que una de las promociones que más cirujanos maxilofaciales tienen en el mundo. Mira. Sí, somos casi 8 o 9 cirujanos maxilofaciales en total. Mira. Y es increíble. ¿Y la universidad fuiste a la pública o privada? No, a la privada. Fui a la universidad privada, pero estuve bajo un convenio que se llamaba Gran Mariscal de Ayacucho,
que era una fundación en la cual tenías que tener un promedio mínimo y fui becado toda la carrera. Ah, bueno. Entonces, por esa parte, sí, tuve ese apoyo bastante importante. Muy bien. Y ahí terminaste, una vez que terminaste tu carrera, empezaste a ejercer. Una vez que terminé la carrera, empecé a hacer una serie de pasantías preparándome a todo este mundo de la cirugía que tienes que hacer rotaciones, porque en verdad tienes que saber si te gusta, porque eres odontólogo, pero estás en un ámbito médico, hospitalario, o sea, que es complicado y tienes que estudiar mucho. La especialidad de cirugía maxilofacial dura 4 años, más un año previo, que es como lo que llamamos el internado. Ujú. Mi papá trabajaba en ese momento en Lima, y me dijo, oye, mira, no sé, yo creo que hay la posibilidad de buscar varias facultades fuera, porque en Venezuela solamente existían 2 posgrados en ese momento, en 2 hospitales de Caracas. Entonces, yo creo que te puedo brindar el apoyo, tu mamá y yo, de ver si te podemos pagar esto fuera y tal, y te puedes ir. Y ya la condición de Venezuela ya no empezaba a pintar tan bien. Entonces, en ese momento yo pasé en Caracas mi primer susto el día que me gradué de odontólogo. Me robaron el carro, el coche. Sí. Sí, esa noche. Y pasé un tremendo, Joder, un tremendo en gran un susto. momento de alegría que estabas. Sí, sí, sí. De la alegría Sí, a... sí. Y eso como que ayudó un poco una decisión familiar entre mis padres y mis tíos, eh, a que me fuera de Venezuela. Y opté en varios posgrados, quedé en varias plazas, fui a Argentina, fui a Bogotá, a Buenos Aires, fui a Bogotá y fui a Lima y decidí Lima. ¿Por qué decidí Lima? Gracias a mi hermano, que es una persona gran influyente en mí, que es como un segundo papá, porque mi papá me recuerdo que lo llamó y le dijo, ¿y qué tal el posgrado de Lima? ¿Vieron la emergencia? ¿Vieron esto y tal? ¿Qué tal se ve? Y mi hermano le dijo, es terrible, aquí las cosas que se ven son muy duras bajo su punto de vista, ¿no? O sea, no era, por ejemplo, así, más o menos bonito, no hay ninguna urgencia ni ningún hospital bonito, pero, Claro. por ejemplo, cuando tú vas a Buenos Aires, a la UBA, esa zona es más o menos bonita, señorial. El hospital de Lima quedaba en una zona muy, 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 muy peligrosa. Y mi papá dijo, vale, ese yo creo que es el que va a ser, que se quede ahí. Ah, sí. Te tiró a los lobos. Me tiró a los lobos directamente. Qué bueno. Pero bueno, porque había muchas más situaciones, con lo cual ibas a coger mucha más experiencia. Sí, sí, sí. Y bueno, y teníamos un gran contacto, el doctor Leopoldo Meneses allí, que era amigo de uno de mis mentores, de Argemiro Hernández en Caracas y de Raúl Parra. Y bueno, y se hizo el vínculo a través de ellos y nada, es un enorme placer. Hace 2 semanas estuvimos en el Congreso Latinoamericano de Cirugía y estuve dando conferencias al mismo momento que ellos. Uy, O sea, qué imagínate, bueno. entonces yo era como que el más pequeño Qué bueno. dentro de todo eso, ¿no? No fue fácil, nada fácil, porque tú imagínate, como nosotros decimos en Caracas, un hijito de papi y mami, viviendo solo en una ciudad, Lima es una ciudad convulsa, es una ciudad que tiene lo suyo, el tráfico es exagerado, o sea, y salir de esto a formarte es como cuando te haces un posgrado, ¿no? Yo creo que Sí. cuando uno dice voy a hacer un posgrado, el posgrado te lo haces tú. Claro. Esto no es que, y aparte aquí que es un hospital, esto teníamos una universidad privada que apoyaba el hospital público. Entonces hacíamos pasantías y residencias, pero hacíamos guardia cada 3, 4 días. Guardias de 24 horas, no teníamos posguardia. Existía el castigo residentario en ese momento. ¿Qué es eso? Si no hacías lo que tenías que hacer, te quedabas de guardia todo el día siguiente, te quedabas de guardia toda la noche. ¿Cuántas veces tuviste que Durante el primer año, más o menos. Casi todo el año. Estuve castigado más o menos los primeros 3 o 4 meses. Casi 3 o 4 meses estuvimos castigados. Qué bueno. Y ya llegó el momento en que nos castigaban a todos. Nosotros empezamos 6 haciendo la residencia y terminamos 4 solamente. O sea que 2 no aguantaron, no superaron, ¿no? 2 no superaron, mentira, terminamos 5 porque son 3 peruanos y 2 venezolanos, o sea, otro compañero venezolano, que es Leonardo, que ahora está estudiando otra vez maxilofacial en el Jackson Memorial Hospital de Miami. Ah, sí. Otra vez. Qué sí. bueno, o sea, apasionado total. Tiene un micromundo complicado, bonito y tuvo que hacerlo. Claro. Ya más adelante les contaré el porqué. Al final esa pasión
ese encanto que tenía para ti, esto es lo que te ha ayudado a sobrepasar esos castigos, esa dureza de irte a otro país, ¿no? En ese momento no lo ves como lo ves como un castigo, pero es tanto el cansancio y lo que Claro, tienes que estudiar y lo que tienes que aprender. claro, Y son tantas las ansias que tú tienes por eso operar, es. que es como para un jugador de fútbol jugar o un deportista jugar, que no lo ves. O sea, el hecho que te Mm, dejen operar y que tú vas saliendo del campo porque cada vez estás más afuera, ¿no? Esas fotos típicas de quirófano que ustedes ven, mm, que estamos los cirujanos de frente sí. y está el anestesiólogo detrás y hay un montón de gente, ¿no? Entonces, mientras más afuera tú estés, más fuera del estadio, es porque tienes menos rango y metes Sí, menos la Claro, mano en el claro, claro, campo. claro, claro. Entonces, esa ansia de protagonismo, de querer estar ahí, de poder operar, de poder hacer cosas, es Claro, lo que te impulsa claro. realmente a todo. O Cuantas sea, más horas estuviese, pues más oportunidades tendrías de cada vez ir exactamente. acercándote más. Exactamente. Y la urgencia es un libro. O Mm, sea, porque te llegaban cosas que tú no le puedes decir a un paciente, mira, no tengas una fractura en la cara de esta manera. Claro. Las fracturas llegaban y, por ejemplo, nosotros operábamos por tercios, de mm, acuerdo al rango, ¿no? Empezábamos operando la mandíbula a los más bajitos, residentes de primero o segundo año, luego íbamos a tercio medio y luego íbamos a tercio completo. Pero cuando te llegaba uno de estos que te llegaba casi siempre, tú no le podías decir al paciente, no, es que hasta aquí no sé yo, ¿no? Claro, Tenías que saber todo. claro. claro. Entonces, es lo que te impulsa dentro de ese fama, sudor, lágrimas, castigo, sufrimiento, incentivo, estímulo a seguir adelante, a seguir estudiando a pesar del cansancio y a seguir tirando para Mm. adelante, ¿no? Edgar, ¿y recuerdas esa primera operación en la cual tú fuiste protagonista? La primera ópera sí la recuerdo claramente, claramente. Y te sientes así como me imagino a alguien cuando está en las gradas o en la banca del Bernabéu y le dicen, cámbiate que vas a jugar. Claro, Me temblaban las piernas, me temblaba todo, no sabía ni cómo ponerme los guantes, lo tenía todo súper Pues practicado, súper claro. aprendido y sientes que se te olvida todo y es en ese momento cuando, lo mismo que me pasa cuando voy a hablar de algún tema en algún sitio que me invitan, que sé por dónde voy a empezar, sé la primera diapositiva cómo está, pero a partir de allí, de repente han pasado 25 minutos o 30 minutos y veo a la gente y la gente me dice como que sigue, porque es que te quedaste pegado en la primera lámina, ¿sabes? Y no vas avanzando. claro. Entonces es así, es como es una serie de eventos que yo creo que se dan porque te va gustando mucho. ¿Y cómo fue? Impresionante, impresionante y nunca lo olvidaré porque fue una fractura de mandíbula. Mm, Fue mi primera fractura de mandíbula y fue por una agresión domiciliaria. Fue un chico que golpeaba a su chica. Mm, Y la chica cuando llegó, me recuerdo que contó que se le había caído la plancha, mm. el típico cuento, que Sí. se le cayó la plancha y bueno, le voló todos los dientes de la parte superior, una fractura de aquí. Nada, la operamos, la metimos a quirófano, perfecto, le pusimos implantes, la reconstruimos, pero lo gracioso de esto, y no es gracioso, es triste en realidad, es que cuando vino al segundo control, que es más o menos al mes de operada, vino con el chico. yo. Porque vosotros ya sabéis, cuando vino ya, o sea, Ya yo me la imagino que ya policía, a ti no te cuadrará algo de esto, una plancha. evidentemente, que vuele una plancha desde arriba Ya. con un polígono, o sea, de Sí. dirección Sí, 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 inclinado sí, sí, sí. directamente hacia esta parte de la cara, Mm, es muy poco probable, no es mm, improbable, pero es muy poco probable que te suceda. claro. Claro. Y en ese momento se te acerca siempre, en todos los hospitales pasa esto, que están los policías Ujú, y te dicen, lo mismo pasa cuando hay violaciones, cuando hay mm, heridas por arma de fuego, que eso Ujú. vimos mucho en Venezuela, que ahí empieza el tema criminal y de logística y de todo Claro. esto, ¿no? Entonces, ahí le preguntan al paciente, mire usted, ¿qué pasó? ¿Te quiere denunciar? Tal, no sé qué. En ese momento la chica contó lo que pasó y mira, y bueno, nada, y no denunció. O sea, lo contó, lo Ya. alejaron, después llegó el chico estaba un poco Ya. pasado de tragos, de copas y Ya. Y esa cuando vuelve sacando la causa, ¿vale? O lo que ha pasado, cuando vuelve tú, me imagino que estarías esperando como diciendo, a ver si me salió perfecto, si me salió bien claro, o... claro. Ese es lo que cada vez que uno hace una cirugía, cada vez que operamos un paciente, por más pequeño o más grande que sea, tu mejor examen eres tú mismo. ¿Por qué? Porque es el control cuando tú ves al paciente.
realmente, cuando tú dejas todo en su sitio, cerrado, ordenado, cuando el paciente viene y te dice, oye, me fue espectacular, no me dolió nada, está todo bien, no te llama durante el fin de semana. Yo soy de esos cirujanos old school que tiene el teléfono siempre prendido, que no existe, apaga el teléfono, no existe. Entonces, cuando tú ves otra vez llegar al paciente a la consulta o que ves el resultado final, tú dices, wow, esto vale la pena. Hay veces que no te sale bien, evidentemente, porque es biología. Claro. No, muchas veces, siempre yo le digo algo a mis pacientes, ¿no? Yo voy a operar todos los días con las mismas ganas, con las mismas bendiciones, con las mismas intenciones. Las personas que los operan son las mismas. Yo soy muy meticuloso con mi equipo conmigo, pero hay una cosa que se llama biología. Claro. Y en la biología no podemos mandar nosotros. Claro. A lo mejor usted está en ese momento con un poco de estrés, o usted está con un poco de gripe, o a lo mejor está pasando por un cuadro que lo está enmascarando y no reaccionan los tejidos de la misma manera. Claro. Y eso es lo que pasa. Y después de Lima, ¿dónde aterriza Edgar? Eso es complicado, pero te lo voy a contar y se los voy a contar. Estaba yo en Lima, ya era residente del tercer año, son 4 años, y estando en un congreso en Chile, el Congreso Mundial de Cirugía, me gané una beca para venir a rotar al Hospital General Gregorio Marañón, en Madrid, ¿no? Entonces imagínate, wow, era la primera vez que yo venía a Europa, la primera vez que venía a España, Madrid, estando en uno de los mejores hospitales del mundo, con el doctor Navarro Vila, que es el maestro de los maestros, es el máster de los másters. Nosotros estudiábamos por sus libros y tú venir al mismo hospital de él y verlo, o sea... Claro. Es verlo a Messi. Es exactamente, jugar con ver y jugar con Messi todos los días, ¿sabes? Claro. Entonces, nada, vine, muy bien, estuve aquí y cuando estoy en Chile me recuerdo claramente que íbamos a la celebración, los cirujanos somos bastante alegres y festeros. Todos. O sea, no es un bulo, ¿no? Es verdad. No, cirujano que no sea alegre no es buen cirujano. Exactamente. Eso es como el cocinero que no sea gordo. Tampoco. No es buen cocinero, ¿no? O está bariátrico. Exacto. Entonces, en ese momento nos estamos montando en el taxi. Está mi mejor amiga de la universidad que estudiaba maxilofacial en Brasil. Y me dice, vente, móntate en el taxi. Y había otra chica más. Yo no sabía quién era la chica. Pero bueno, todo el mundo, claro, yo me monté el podio, imagínate, más de 2.000 personas. Todo el mundo como que felicidades, tal, no sé qué. Y éramos una piña como de residentes a nivel mundial muy pequeña. Y esta chica que estaba allí me dice, oye, como te vas a Madrid, te voy a dar el contacto, el BlackBerry PIN, imagínate, aquí se nos cayó la cédula, el BB PIN, de los más jovencitos seguro no entenderán esto, pero bueno, de una de mis grandes amigas de la universidad que ya tiene muchos años viviendo en Madrid. Y bueno, claro, yo llego aquí a Madrid con recursos bastante limitados, o sea, era una presión sobre otra presión de decirle a mis padres, mira, o sea, tengo que pagar una residencia, tengo que pagar esto, un viaje, estar 4 meses aquí. Y estaba un buen día en el gimnasio debajo del Molinón, me acuerdo, de ahí del Marañón. Y le escribo a esta chica, que se llama María Fernanda, y esta chica hoy día es mi esposa. Ya, mirá. Buen contacto el del taxi, entonces. Buen contacto el del taxi. Qué Estuvimos bueno. de novios, yo tuve que volver a Lima después de los 4 meses. Estuvimos de novios, aquí espero nunca equivocarme porque yo con los números y las cuentas... Mejor no lo digas, un tiempo. No, un tiempo muy corto, hay como 9 meses. Ahí está. Déjalo ahí porque eso no, es muy comprometedor. Es muy comprometedor y después me va a costar caro. Sí, te va a costar caro. Y después de los 9 meses, me acuerdo que ella siempre me pidió, pídeme lo que tú quieras, pero... si regresamos a Venezuela porque tú quieres ser máxilo, para mí va a ser muy difícil porque a ella le costó mucho salir de Venezuela, tomar la decisión de salir de Venezuela y dejar a sus padres. Era complicado. ¿Qué pasó? Que se vino conmigo a vivir a Lima, terminamos el posgrado en Lima y nos fuimos a vivir a Venezuela. Ah, ¿comparten profesión? Ella es dentista, sí. Ah, sí, vale. Sí, es vale. Y llegamos a Venezuela en el año 2013. Era un año no complicado, pero ya la cosa pintaba un poco más oscura. O sea, estaban en Perú, estaban en Lima. Terminamos la residencia. Terminaron la residencia y de ahí se volvieron a Venezuela, Caracas. a Caracas. Sí. Vale, y ahí empezó
empezaste a buscar trabajo, empezaron a buscar Claro, trabajo. cuando de posgrado a posgrado, uno va haciendo muchos contactos, tal. Yo organicé una serie de eventos y residencias en esto. Yo fui al centro de estudiantes de la universidad cuando estaba en pregrado, en posgrado como que también me moví un poco más. Tuve muy buenos amigos y muy buenos contactos a nivel mundial. Y un doctor, que es el doctor Marcos Gómez, era el jefe del mejor hospital de cirugía maxilofacial que existe para mí en Venezuela, que es el hospital Dr. José Gregorio Hernández, del cual después yo fui adjunto del posgrado. Qué bueno. Y él me abrió las puertas del hospital. Para mí fue, una vez más, no complicado, sino fue complicadísimo, porque fue otra vez como cuando operé esa primera fractura de mandíbula, porque yo fui el único residente, el único adjunto, mejor dicho, de Magallanes de Catia, del posgrado, que no fue formado por este doctor. Todos los adjuntos habían sido formados en ese posgrado. Y encima yo venía de afuera. Claro, yo era venezolano, pero yo venía de afuera. Claro. O sea, que ahí te podías haber encontrado una barrera. Todos los días, hermano, era una barrera. ¿Ah, sí? Todos los días era una barrera. Todos los días era una barrera. ¿Por qué? Porque somos todos amigos, todos mis compañeros adjuntos son muy amigos míos. Bueno, unos más que amigos, pero claro, eran muy celosos de lo suyo y querían mantener la excelencia. En ese momento, para mí fue más reto todavía, porque de acuerdo que tuvimos que operar a un chico de una lesión, un tumor mandibular gigante, una cirugía que tuvimos que abordar por el cuello y todo lo demás, o sea, un caso bastante complicado. Y me acuerdo que cuando asignan a los adjuntos a cada caso, pues, mensualmente, ¿no? ¿Sabes? Hoy juegas aquí, juegas aquí, juegas aquí, tal. El doctor dijo, este caso que lo opere Edgar. Todo el mundo se quedó callado porque era el caso más difícil. De la nada. Y yo como que, madre mía. Pero sí, ¿no? Yo para adelante. Sí, claro, doctor, perfecto. Vale, yo me encargo, yo preparo el caso y tal. Yo voy a estar contigo. Y yo, vale, perfecto. Yo, bueno, no sabía que era peor. La presión de tenerlo así mirando, ¿no? Y encima, yo era adjunto. O sea, yo tenía que guiar residentes que eran contemporáneos conmigo. Sí. Claro. O sea, que tampoco era una brecha generacional que como ahora, que tengo más o menos 10 años de diferencia con un residente. Claro. Que eso es complicado, no te enseñan eso. Cuando tú empiezas de docente, eso no te lo enseñan. O sea, ganarte ese respeto y aparte guiar en una cirugía, saber qué es lo que viene, tienes que estar 4 pasos más adelante de lo que él está haciendo, saber a dónde va, cómo cortar. Y me acuerdo claramente que el doctor llegó, abrió su laptop, se sentó en un lado del quirófano y me dijo, empiezas a operar tú, opéralo tú. Bueno. Y se quedó allí y yo decía, madre mía. Y tú otra vez temblándote las piernas. Claro, y yo con los residentes, y yo, gracias a Dios, me tocaron buenos residentes. Y nada, cuando se volteó, se cambió y me dijo, pero esto está casi listo. Y yo, sí. Y en ese momento me agarró, me dio la mano y me dijo, nunca lo olvidaré, bienvenido a Magallanes de Catia. Y yo, wow. Y yo en ese momento dije, joder, me emocionó hasta yo. Sí. Claro, porque era todos los días. Era como que ese reto conmigo mismo, con los demás, como una superación día tras día, ¿no? Sí, y que no eras parte, eras como un sapo de otro pozo. Que era, venía. pero no era parte, claro, ¿sabes? Entonces, y se marcó, eso se marcó muchísimo y para mí fue muy, muy bonito. Y ahí cambió, empezó a cambiar la relación. Todo, absolutamente todo, porque ya sabían que había algo, que sí tenía herramientas y estrategias como para asumir esto, ¿no? ¿Has llegado a hablar con él alguna vez de por qué me diste el caso más difícil? Hablé con él justamente hace 15 días que estaba en Punta Cana. Me mandó un mensaje de WhatsApp justamente antes de empezar a hablar. Me pusieron en un bloque en el cual hablaba el doctor Jesús Gómez, que es uno de los mejores maxilofaciales del mundo. Es un venezolano que vive en Houston. El doctor Robert Marks, que es el padre de la cirugía maxilofacial a nivel mundial. Henry García, un compañero también contemporáneo conmigo, que es el presidente de la Sociedad de Cirugía. Y otro colega más, el doctor Jorge Ravelo, quien es uno de mis maestros también. O sea, que era puro cuarto bate, como decimos nosotros. Eran ligas gigantescas. O sea, un rango etario de 55 para arriba. Sí. Y yo hablaba antes del doctor Marks. Y alguien me tomó una foto en el público, la subió en Instagram y él me mandó un mensaje y fue el último mensaje que vi de Marcos y me dijo, siempre supe que ibas a ser grande.
Qué bueno. Wow, qué bueno. Y yo decía, yo después de leer el mensaje, yo decía, joder, ahora yo no sé si llorar o pararme o si tengo que seguir aquí o... Y lo leí y nada, y le escribí, le agradecí porque él es una persona, ahorita como cuando estábamos hablando en la previa, ¿no? Que no habla. Mm. Pero tú le pones a hablar de cirugía y puede hablar contigo 5 días seguidos. Claro. Sí, sí. Y es como un sensei, es como un sensei. Yo he tenido mucha suerte, gracias a Dios en la vida, porque he encontrado grandes maestros Mm. que me han guiado y que me han dado buenos consejos y me han dado herramientas, ¿no? Para poder desarrollarlo. Claro. A partir de allí, seguimos en Caracas, tenía una pequeña consulta privada, no nos iban bastante, o sea, no se podía decir que nos iba mal, pero las cosas en el país comenzaron a cambiar. Cambiaron. Y se empezó a tornar todo un poquito más complicado. Tema de insumos, tema de protestas, ya las protestas cada día eran más agresivas, ya empezaron a haber muertes, estudiantes. Mi esposa y yo nos involucramos mucho con este tema de las protestas. Empezaron a existir esos grupos, no sé si ustedes recuerdan, los de Cruz Azul y de primeros auxilios de Cruz Sí. Azul, tal, que eran grupos de estudiantes. Claro. Estudiantes que salvaban estudiantes. Y bueno, nada, todo el mundo estaba detrás de esto, persiguiendo un cambio, persiguiendo tal, pero no se veía una salida. Ujú. Yo no les puedo decir que a nosotros en Venezuela nunca nos ha ido mal, gracias a Dios que no, pero no era la condición y yo respeto mucho Mm. a gente que vive ahora en Venezuela y que trabaja y que hace su profesión en Venezuela y que de verdad yo creo que no soy yo más valiente o ellos más valientes por haberse quedado porque somos igual de venezolanos los dos grupos. Simplemente estamos defendiendo una bandera desde un lado u otro y a lo mejor unos tuvimos unas herramientas, unas diferentes alternativas que pudimos tomar o unas decisiones que pudimos tomar en algún momento y que nos ayudaron y los hicimos y el hecho de que te hayas quedado no significa que eres más valiente o más venezolano. Correcto. Lo mismo pasa Ujú. en tu país. Sí, sí. Entonces, en ese momento nosotros empezamos a buscar estrategias, Mafer, mi esposa y yo, y recibimos una llamada de una gran amiga de ella que estaba en Qatar. Ujú. Y esta persona, Roxana, le dice oye, ¿sabes qué? Están buscando maxilofaciales aquí en Qatar. Hay un tema, no quieren que sean maxilofaciales americanos, que sean dentistas, no que sean médicos. Ujú. ¿Cómo está el inglés de Ale? Y es que yo soy Edgar Alejandro y en mi casa me dicen Alejandro. ¿Cómo está el inglés de Ale? Y le dice, bueno, sí, bien. Mentira. O sea, estaba bastante dificultoso en ese momento. Bueno, que tengo una entrevista con esta gente, lo voy a contactar y nada, y Mafer cuando yo llego a la casa del hospital me dice, mira que esto tal, y yo, no, que estás loca, Qatar, ¿qué vamos a hacer en Qatar? Imposible, ¿no? Tal. Y empezamos a hacer los steps poco a poco, ¿sí? Ya yo estaba homologado aquí en España Mm. como odontólogo y empecé a hacer los steps poco a poco, y vamos como que pasando esos pasos Ujú. que tú vas brincando y tú dices, yo no tenía ningún afán, o sea, de verdad. Yo lo hacía sin ninguna intención. Sí. Me iba preparando, hacía los exámenes, los aprobaba, me mandaban aprobado y aprobado y aprobado, y ahora tienes que mandar los documentos. Y yo dije, madre, esto se está poniendo serio. Cuando tuve que viajar, tuvimos que viajar a Lima, certificar todo, compulsarlo por el consulado catarí, doble certificación, tal, o sea, Claro, porque aparte, perdóname, lo que ibas haciendo era tratando de revalidar tu título, ¿no? Para poder ejercer en Qatar. exactamente, Y todos esos pasos era lo que estabas dando. Y claro, cada vez lo veías más cerca. cada vez lo veía más cerca, exactamente. Y ahí es donde dicen el miedo es libre. Claro, Porque yo empecé haciéndolo como algo que dije, esto no va a pasar, y Pero, pasó, claro. claro. y pasó. Y llegó el momento en el cual mi suegro era asturiano y veníamos mucho a España de vacaciones. Y Maffer y yo siempre veíamos o idealizábamos vivir en Madrid como algo definitivo, ¿no? Nos Ujú. encantaba la ciudad, nos conocimos aquí, amamos Madrid, o sea, de verdad siempre nos ha movido mucho y tenemos buenas sensaciones con Madrid, pero yo decía, no, o sea, yo ahorita estoy viviendo mi momento de Maxilo, Sí. haciendo todo, o sea, olvídate, no va a pasar.
Hasta que llegó este momento y tuvimos que tomar la decisión. Tomamos la decisión de salir después de, yo creo que de tanta desesperanza, de tantas ilusiones que uno ponía cada vez que uno iba a votar en las elecciones y veías el resultado en las noches y tú decías que es imposible que esté pasando esto. ¿Cómo puede ser, no? ¿Cómo Claro. puede ser? O sea, tú hacías hasta lo imposible. Llevábamos agua, café para que la gente saliera a votar, nos movilizábamos. O sea, lo que hacía cualquier persona, cualquier ciudadano en cualquier país, de cualquier Cualquier persona que ama su país. que ame su país, exactamente. Claro. Y que ame la libertad. Eso es. Y nada, llegó el momento de tomar la decisión y de hacer las maletas. Y nos vinimos en la primera estancia fue España y nosotros íbamos a esperar aquí en España más o menos unas 6 semanas. Mientras homologábamos unas cosas que faltaban, yo me iba a ir primero a Doha y Maffer iba después. Hacer tus maletas otra vez, sobre todo, imagínense ustedes mi caso, porque yo fui Caracas-Lima, bueno, una estancia corta aquí en España, volví a Lima, luego Caracas. Pero Maffer fue Caracas-España, España-Lima, Lima-Caracas, Caracas fuera otra vez, ¿no? Yo creo que el dolor de dejar tu casa y tu familia y la inseguridad es lo que más te aterra, ¿no? Porque tú llevas, en tu maleta, tú llevas ropa, pero en tu cabeza de esas maletas llevas esperanzas y llevas dolor. Claro. Vas de duelo, porque estás dejando y estás yéndote solo. Correcto. Lo pasa siempre. Correcto, sí, Y en sí, una sí. situación que no sabes cómo va a terminar. Que no sabes cómo va a terminar, que es incierta completamente y que tú, gracias a la tecnología, puedes tener contacto con mucha gente, pero no es tu gente. Claro. ¿Me entiendes? Y Sí, tienes sí. ese miedo. Entonces, bueno, llegamos a España y empezaron a pasar los días. Gracias a Dios que mi mamá siempre dice que detrás de un gran hombre hay una inmensa y gran mujer consciente. Y yo le decía a Maffer, bueno, vamos a viajar, vamos a disfrutar, vamos a tal, porque después va a ser muy difícil. El convenio de trabajo en Qatar eran 6 días a la semana, eran muchas horas, tenía que hacer guardias, o sea, era algo diferente, ¿no? Sí. Nunca me llamaron de Qatar. Nunca recibí la llamada. No. Con contrato firmado. Nunca recibí la llamada. Pasó hasta mediados de febrero, cuando un colega ortodoncista vino a Madrid y se fue por su cuenta a Doha y me dijo, mira, eran 3 jeques que estaban haciendo el proyecto, uno retiró el dinero, justamente cuando hubo el bloqueo económico en Qatar, el problema de los lácteos, ¿se acuerdan? Y uno retiró el dinero, esto fue por el año 2018, y hay compañeros aquí, hay cirujanos cardiovasculares, nutricionistas, todos los del equipo que ya estaban allí, se habían quedado embarcados allí. Ostras. De todo el mundo, españoles, italianos, o sea, era un gran equipo. Yo tenía las fotos de mi quirófano, yo había comprado instrumental, o sea, yo había escogido todo para llegar y empezar a trabajar. Wow. Y se acabó el proyecto. ¿Y cómo fue la espera en Madrid de la llamada o de la no llamada? Terrible. Terrible, porque yo tengo un gran defecto, que soy una persona súper ansiosa y me encanta la inmediatez y hay cosas que no puedes mandar en ellas. Claro. Sobre todo cuando son procesos de este tipo de negociaciones, o peor cuando son cosas de salud en el cual tú no mandas, porque Claro. son cosas de salud de tu familia o propias, no puedes mandar en ese tipo de cosas. Entonces la ansiedad no es el mejor amigo. No. Te llega duda, te sientes estancado, me sentía triste, abandonado, que pasaban los días y yo decía, ¿y qué vamos a hacer? No teníamos dónde vivir. ¿Y no estabas buscando un plan B o sí? Decir, bueno, pues por si acaso no sale voy a buscar aquí. Estábamos en un hotel, después conseguimos un amigo que nos alquiló su casa y se fue a vivir a casa de sus padres. Pero claro, era un precio que no era... Claro. No podíamos sin trabajar, tampoco podíamos estar todo Aguantar el año mucho esperando, tiempo, ¿no? Claro. Y llegó el momento en el cual Maffer me dijo, mira, yo voy a buscar trabajo, voy a empezar a trabajar, yo puedo empezar a trabajar mañana. Yo en ese momento no tenía los papeles de DNI, ni NIE, ni nada de esto. Tenía que hacer eso, con lo cual yo tenía que esperar más o menos en ese entonces, demoraba 4 meses en que te dieran esa documentación. Yo podía trabajar, estaba homologado para trabajar como odontólogo,
en España, pero no tenía documento de identidad. Claro. Entonces estaba, mientras que el proceso se hacía, empecé en ese momento a investigar, a publicar, a leer, a estudiar, a como que tratar de encontrarme conmigo mismo y tratar de sacar lo mejor de mí. Todavía sigo buscando si saqué algo bueno o no. Seguro. Pero fue muy duro, fue muy difícil porque Maffer se iba a trabajar, trabajaba todo el día completo, se iba muy temprano, bueno, como ahora. Aquí yo me molesto mucho porque ahora que tengo doble nacionalidad española, la gente dice que en España la gente duerme la siesta y eso es mentira. Tienen que venir aquí a trabajar para que vean cómo trabajamos, ¿no? Los sábados y domingos. Cómo curramos. Y más si somos autónomos. Exacto. Y entonces Maffer llegaba muy tarde y me acuerdo 3 o 4 veces que llegó y ya yo casi tenía las maletas hechas. Y le decía, mira, no, es que vamos a regresarnos porque, o sea, es que aquí esto Claro, nos pasa el tiempo, la desesperación, todo el mundo sigue avanzando a tu alrededor. Y existían las redes sociales y tú veías que todo el mundo seguía y tú estabas ahí. Ya. Sin un documento pensando para poder que a lo mejor trabajar. se te estaba escapando algún tren en otro sitio, claro. Y está pasando la vida y yo aquí... Y mientras tu tren está ahí parado en la estación. Y el bendito problema que siempre pensamos, el dinero. Sí, que claro. el dinero no da la felicidad, pero la maquilla... La compra hecha, dice. La compra hecha, exactamente. Entonces, bueno, fue en ese momento en el cual llegó la documentación y empezamos. Y ahí fue, vamos, la bandera verde, ¿no? La segunda odisea. Ya. La segunda odisea porque empecé a buscar trabajo aquí. Pero espera, Sí. un segundo. Porque, 2. ¿cómo empiezas tú a buscar trabajo? O sea, ¿qué dices? O sea, lo quiero preguntar justamente para que me digas tu experiencia para la gente que viene Claro. y dice, ok, yo estoy aquí, ¿qué hago? Uh-huh. Empiezo a dar vueltas a la manzana, empiezo a buscar clínicas, empiezo a buscar, o de lo que cada uno es, ¿no? O sea, ¿cuál fue tu reacción? ¿Qué plan te montaste? Yo creo que el primer plan complicadísimo fue conseguir un sitio donde vivir. Nadie nos alquilaba porque no teníamos contrato de trabajo, no teníamos nómina. Claro. Podíamos demostrar que podíamos pagar unos meses de alquiler, pero no era plausible. Encontramos un pisito súper chiquito. Mis dimensiones, ustedes verán que son un poco grandes. Era complicado ducharme, se me caía el jabón y tenía que agacharme así porque si no se reventaba todo, así de ladito como una señorita. Tal cual. Y en ese momento mi estrategia de buscar trabajo fue Infojobs, llamar amigos, llamar a conocidos, visitar gente, visitar clínicas. Y agarré e hice algo el cual me enorgullezco todos los días del mundo, que Maffer me dijo, imprime el currículum y empiezas a echar currículum por todas las clínicas por barrio. Y yo me iba barrio a barrio en el metro y tiraba mi currículum todos los días, tocaba la puerta de cada clínica. Hola, ¿qué tal? Buenas. Yo soy odontólogo, mira, maxilofacial, si necesitan a alguien que pueda, por favor, tal. Había gente muy buena, había gente que me decía con el frío, en ese momento había frío, me decía, pasa hijo, tal, no sé qué, mira, no necesitamos a alguien. Y me di cuenta en ese momento de algo que era que mi currículum era muy complicado. Eso te iba a preguntar, porque en definitiva tu currículum era muy bueno, ¿no? Era muy bueno para que para venir, o sea, era raro encontrar a una persona con tu currículum tocando timbre. Sí, ¿no? Era muy raro. Era muy raro. O sea, no cuadraba. Claro. De hecho, a mí no me cuadraría ahora. Claro. Llamé a quien tú no te imaginas. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que llamé, gente llamando amigos de amigos de amigos de amigos. Y llegó un día, me acuerdo, una chica de una gran aseguradora en España y me dijo, borra todo lo que tienes de especialista, de cursos, de cosas ganadas, de títulos, de publicaciones, de artículos, borra todo eso. Y pon que eres odontólogo. Y que hiciste algo, un máster en cirugía oral, no oral maxilofacial. Y así lo hice. Y empecé en ese momento, como que ya la gente me recibía el currículum y ya no me ponía en la cara.
Ya. O sea, que yo decía, bueno, Mira, vos. esto está funcionando. Sí, sí, O sí. sea, Qué seguía curioso, sin ¿no? trabajo. Qué curioso. Seguía sin trabajo. Claro. ¿Ok? Y solo Maffer era la única que trabajaba. Un buen día, Maffer me dice, vamos a visitar a un par de amigas que tengo yo aquí en España de cuando trabajé y a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces, bueno, fuimos con algunas de ellas. Ah, mira, no, sí, tal, ¿sabes? Como uno queriendo, mira, yo soy cirujano, a ver si te interesa. Mm. Ah, no, es que ya normal, que una clínica ya tenga su equipo instaurado, Claro. ¿entiendes? No, mira, o sea, yo tengo una empresa y tengo un contador, ah, no, pero es que yo soy contador, echa tu contador y ponme a mí, es imposible. Claro. Entonces, empezamos en ese momento y me acuerdo que fuimos una mañana a una clínica muy pequeña en San Chinarro, de una persona que ustedes conocen, que es Mm. Virginia Pendino, Estuvo con nosotros. y estuvo sí. con ustedes, Encantadora. Vamos. y Paula Anglada. Y me acuerdo que Virginia y Paula eran dos amigas que tenían una clínica súper chiquita, una clínica de una unidad que yo creo que hizo feliz a mucha gente en el barrio de San Chinarro Mm. durante un buen tiempo. Y en ese momento, nada, fuimos, tomamos un café y Maffer como que le dice, oye, si sabes de alguna clínica para que Edgar empiece y tal, no sé qué. Y Virginia y Paula le dijeron, pero ¿cómo? Sí, no. Mira, nosotros tenemos un caso que hay que operar. Hay que hacer una elevación de seno, me acuerdo claramente, para poner unos implantes. Y tengo la tomografía aquí. Y agarró y sacó la tomografía y me dijo, toma, ve la tomografía. Claro, yo en todas estas yo decía, Joder, qué mi bueno. tercera prueba. Sí. La fractura, el tumor y ahora esta es la otra prueba. Claro. Y yo decía, pero, ¿y así? Sí, el paciente viene mañana. Y saben cómo es Virginia, que tiene un carácter importante, arrollador, como para decirle que no. Imposible, vamos. Vi la tomografía y dije, sí, perfecto, yo vengo mañana. Y Qué bueno, o sea, en el momento adecuado, en el lugar adecuado. en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Y las personas adecuadas. Y las personas, tanto Paula, Virginia, como Paula y Paula como Virginia. Y esa clínica hoy día es nuestra clínica. Nosotros somos socios ahora de la clínica. Qué bueno. Nosotros renovamos la clínica, la ampliamos en el mismo bloque y ahora son 3 socias. Porque yo en ese tema, tú sabes, yo no me meto. Son mejor 3 mujeres dirigiendo que Sí. yo las tranquilizo trato de tranquilizarlas a las 3. Qué bueno. Y qué bueno. después de eso, esas 2 personas específicamente y también otra familia venezolana que me ayudó y me abrió las puertas de su clínica sin pensarlo y sin dudarlo, que fue la familia Matozzi. Me ayudaron muchísimo y me dijeron sin pensarlo. Claro, ustedes dirán, ajá, pero eran 2 clínicas y eran 2 clínicas que no tienen el potencial de Llegó una un hospital, aseguradora. sí, sí. Seguía tocando puertas, puerta a puerta, y empecé poco a poco. Me acuerdo que Maffer trabajaba en una clínica en Móstoles. Nosotros vivíamos en Barajas, no teníamos coche, el viaje era importante. Y yo me acuerdo que lo digo que querer es poder, ¿no? Porque hoy en día uno tiene unas comodidades que se las ha trabajado y que Dios nos las ha permitido esas oportunidades, pero que hay mucho sacrificio detrás de esto. Sí. Yo me acuerdo que yo solamente en un día podía sacar un diente, o sea, hacer una extracción, imagínate. Y yo me iba desde Barajas hasta Móstoles y era lo único que hacía todo el día. Y a lo mejor el paciente ese día no iba. Ya. Y no tenía nada más que hacer. Claro, y tú cobrabas por sacar el diente. Si no había... Si no había, no cobrabas. Si no había movida, no había sangrecita, Claro, no había claro, aquello. claro. Y tampoco es que el coste de sacar un diente, de hacer una extracción, tampoco es que es algo que del muy allá. Uh-huh. Poco a poco me fui abriendo camino, poco a poco no dije que no, nunca a nada. Siempre me llamaban y me decían, Edgar, es que hoy tengo para quitar una cordal. Yo estoy acostumbrado a quitar las 4 cordales al mismo tiempo. La muela de juicio. Las muelas del juicio. No, es que es una sola. Yo en mi punto más alto de trabajo, sin coche, llegué a ir a 6 clínicas el mismo día. Ya ves. Con la maleta, a mí siempre,
cuando ustedes vayan o me vean por la clínica o me vean, la gente siempre dice que yo siempre estoy de viaje. Estás de viaje. Siempre estoy de viaje porque siempre tengo la maleta con los instrumentos de arriba abajo con el motor y con todo, pero hay algo aquí que es muy bonito de destacar, ¿no? Y que muchas veces nosotros, cuando estamos en el metro, vemos a gente y cada persona y cada problema es un mundo. O sea, Es un cada micromundo. cabeza es un micromundo. Correcto. Y cada uno está pensando en ese momento en su problema o en su condición. Y yo en esos momentos en los que iba en el metro disfrutaba realmente de ver esto y de decir, mira, yo estoy metido ahora en este lío. O sea, tengo una maleta de instrumentos con frío, con calor, porque aquí las temperaturas son Claro. un poco extremas. Y nada, llegó el momento en que empecé poco a poco, no decía que no, me fui abriendo un poco más de camino, fui organizando un poco más, porque cómo podías tú organizar tu vida y ese desorden que tenía de comidas, de documentación, de papeles, de todo, ¿no? Y fui haciéndolo poco a poco, me abrí un camino, la consulta mía como tal fue creciendo mucho más. Hoy en día trabajo con mucho público latino, con muchos argentinos, muchos venezolanos, muchos colombianos, mucha gente que viene de fuera y fuimos creciendo poco a poco. Pero el principio no fue nada, Claro. nada fácil, nada fácil. Pero yo creo que a no decir nada fácil y fue duro, no, fue nada fácil y te puedo decir que fue bonito. O sea, yo Claro. lo recuerdo como algo bonito y no traumático. Y que si lo tendría que volver a hacer mañana, hermano, lo volvería a hacer. Y en su momento, ¿cómo fue? ¿O era una incógnita constante en el cual te alimentaba para seguir adelante? Era un día tras día. No me paraba. O sea, Maffer y yo en ese momento no pensábamos. Era día tras día, día, hasta que me recuerdo que llegó el verano. Y yo tenía terror por el verano. Porque Porque, había menos gente. claro, y Claro. todo se paralizaba. Sí. Y me decían en las clínicas, no, es que cerramos un mes. Y yo, ¿un mes? Claro. Claro, y nosotros autónomos los dos. Yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Después venían los impuestos. Y yo, Dios, o sea, no tenemos en nuestro país, o sea, en mi país, en Venezuela, no tenemos esa cultura de se acaba todo, viene el verano, vamos a... No, no la hay, no existe. Y nada, me acuerdo que nuestro primer viaje fue que hicimos el Camino de Santiago y nos ayudó muchísimo a bajar un poco las revoluciones, a pensar, a ese caminar y encontrarse con encontrarte contigo mismo, rezar, orar o hablar contigo mismo o simplemente caminabas y estabas hablando con una persona que venía de China, después estabas hablando con un francés, después estabas hablando con un venezolano, con un argentino y fue muy bonito. ¿Qué parte de tu personalidad crees que te ha llevado a ir superando cada etapa? Yo creo que la perseverancia. Yo creo que el insistir, resistir y nunca desistir, no sé, yo no tengo como un lema de vida, ¿no? A mí me dicen no y es un sí. Yo voy a hacer lo que sea para convertir ese no en sí. Y es algo que aplico en cada vez que hago un procedimiento, cada vez que pasa algo en mi vida o algo personal o familiar o eso ha sido lo más difícil, ¿no? Que hay designios de Dios que tú no los puedes cambiar. Claro. Y de ahí no puedes hacer nada. No. Pero hay otras cosas que sí tú puedes y que tú puedes tratar de ayudar y de darle la vuelta y de todos los días, por más que sea duro, todos los días sale el sol. Y yo le digo siempre a mis pacientes y a la gente con la que hablo, si usted sale todos los días pensando en que va a llover, que hace frío, que un pájaro va a venir y le va a hacer sus necesidades en su cabeza, lo mínimo que le va a pasar es que va a meter el pie como primero en un charco. Claro. Y se va a ensuciar la ropa. Es lo primero que le va a pasar. Sí. Y a partir de ahí van a hacer una cadena de eventos. Sobre todo, yo creo que nosotros como latinos y iberoamericanos estamos preparados para eso, ¿no? Estamos preparados para asumir diferentes circunstancias. Estamos preparados para reinventarnos. Estamos preparados para, con poquitos recursos o ningún recurso,
tener una solución o encontrar una salida. Hace poco yo estuve en Japón y a mí me sorprendió la cultura japonesa. Me fascinó. Pero me di cuenta de que todo tiene un guión. Sí. Todo. A mí me encanta. He estado en Japón 2 veces y creo que es el único país en el que he estado, y he estado en 30, es el único país en el que no iría a vivir. Por la cultura que tienen. Y me encanta la cultura, pero creo que yo no encajaría. O sea, Nosotros dos es lo que pensamos tú dices. exactamente lo mismo. Cada vez que tenemos algún viaje por mi trabajo y pensamos eso. Y yo no podría. Mafer me lo pregunta, ¿y tú vivirías en Japón? Le dije, no creo. Bueno, él es difícil que encaje también en cualquier Sí. lado. No, se tiene cara de buena gente. Sí, Edgar, ¿y tú crees que tu perseverancia viene de la crianza? Sí, definitivamente. Definitivamente. Por eso decías lo de Latinoamérica, que estamos Definitivamente. criados a sobrevivir. Definitivamente. O sea, por ejemplo, mis padres vienen de una familia muy, muy humilde, extremadamente humilde. Todos mis tíos murieron, la mayoría lastimosamente, solamente queda una tía, y todos eran profesionales, pero de gente que eran 5 hermanos, no tenían que comer. Mi mamá igual. Mi mamá trabajó toda su vida, se graduó de abogado con casi 40 años. Empezó a estudiar el bachillerato, que lo había dejado de mayor ya. Yo estaba en el bachillerato ya, en la ESO, como se dice aquí. Y siempre yo he visto eso. Siempre he visto en mi casa esa perseverancia, esa lucha, el ganarte las cosas por ti mismo y por tus propios méritos, ¿no? Y no esperar nunca nada de nadie. He tenido muy buena receptividad. He tenido muy buena gente en la vida que me ha acompañado, pero bueno, como todo, ¿no? Si tú no te la luchas, Correcto. si tú todos los días no te levantas, todos los días te levantas a darle, olvídate que va a venir alguien y dentro de, yo creo que del micromundo hay algo que es muy bonito, que uno nunca sabe en dónde se te abre una puerta. Tú nunca sabes, y yo hablo mucho. Mafer odia que yo hable tanto porque yo estoy en un sitio y hablo con cualquier persona. O sea, yo estoy en un bar esperando y estoy tomando una cerveza, un vino, y hay un señor al lado. Otra de las cosas que no podría hacer, por lo menos en Japón. Porque yo decía, pero es que no hablan. Yo necesito hablar con alguien. Sí, sí. O sea, no hablan entre ellos. Yo necesito contarle algo. Mira, ¿y qué tal? ¿Y cómo quedó el fútbol? En cada una de esas cosas hay una esperanza. Claro. Y siempre hay algo que tú puedes utilizar para tu vida. Claro, y algo que extraer de todas las personas. Y aprendes. Y ese es uno de los motivos por los que empezamos Micromundos, podcast. De extraer y aprender de todo el mundo, de que se dedique o que tenga hobby, que sea. Y de compartir. Claro. Claro, que es lo No, bonito. de compartir, correcto. Pero también yo voy a volver a lo mismo que hablábamos en el podcast anterior. La gente que está buscando trabajo, o sea, todo el mundo, los que hemos con los que hemos charlado, decían, la gente con actitud, aptitud y de confianza, dice, es lo que no hay, es lo que falta, es lo que no existe. ¿Viste? Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No existe ahora? ¿No existen los jóvenes? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que la confianza, y hay algo que el verle la otra cara a la moneda y venir de ver esa cara de la moneda, tú que Claro. has tenido la oportunidad de viajar por tantos países y has visto otras culturas y has visto lo que es la necesidad, Claro. y has visto dentro de la necesidad la felicidad, Sí. que es una cosa loca. Sí. O sea, es algo que tú dices, tú ves a niños en África que Claro. se mueren de hambre y están jugando con un coco y son felices y se ríen. Efectivamente, lo que te iba a contar. Nosotros estuvimos en Tanzania y en Kenia, y ahí es donde cambias el chip, porque ves niños que no tienen nada, familias que no tienen nada, y lo que tienen te lo dan. A ti que no te conocen de nada, que has pasado por el pueblo y te invitan a comer cuando ellos no tienen que comer. O sea, es increíble. Y ves niños jugando que te piden una botella de agua cuando la vacías, cuando ya se te ha acabado, porque para ellos eso es su mayor juguete y son felices con una botella de agua. Niños que con 6 años los ves trabajando con los rebaños. O sea,
Y son felices. Y son realmente felices. Sí. Y duermen felices. Y es eso, es confianza, es ver realmente dentro de esa inseguridad que genera el no tener un trabajo, un sueño. Obviamente que todos quisiéramos tener una vida idílica, pero depende de lo que es el idilio para Claro. cada persona. Claro. ¿Sí? Claro. Sí, No, pero muchas veces también hace falta como ese sentimiento de necesidad, que igual escasea o no hay, porque aquí, o sea, yo cuando vine también me pasaba de que la gente quedaba sin trabajo, se iba al paro y tan tranquilos, ¿no? Bueno, tan tranquilos, seguían buscando trabajo, pero a otro ritmo, ¿no? Y nosotros Sí. es como que nos criamos como que nuestros padres es, al día siguiente tenés que estar a tope de vuelta. O sea, si perdés el trabajo. Entonces, El mismo día. el mismo día. O el mismo día. Entonces, esa falta de necesidad igual es lo que está llevando a que la gente no se implique, no quiera salir adelante, ¿no? Sí. Es lo que yo veo por lo menos en los jóvenes, ¿no? Ahora los jóvenes, perdón, tienen muchas herramientas. Nosotros cuando estudiábamos tenías que agarrarte una enciclopedia, ibas a la biblioteca, primero rogar que tus padres te pudieran llevar si Claro. no te quedaba cerca la biblioteca. Agarrabas el libro, tal, tomabas apuntes, no sé qué. Ahora yo creo que con tanta, y no quiero sonar como un viejo retrógrado con esto, ¿no? Porque ya los haters salen en todos lados. Pero hay tanta facilidad que la gente no lucha. El espíritu de lucha, de eso, no crea que la gente tenga que echarle ganas, que no es fácil, que todo no cae ni llueve de no. Claro. O sea, y eso que tú dijiste es algo tan bonito, el compartir. O sea, a mí una de las cosas que más me ofusca de algunos países y que he visto, sobre todo últimamente en el mío, es que tú sales de comer de un restaurante en el cual nos hemos metido un tremendo, ¿sabes? Sí, sí. Lo mejor de lo mejor, comimos divino, tomamos de lo mejor, y tú sales y ves un niño comiendo en la basura. Joder, eso a mí me revienta el alma. O sea, me parte el alma. Ver a gente que va de hospitales, de hospital en hospital, tocando la puerta, buscando una cura para una enfermedad. Y aquí, sí, o en Europa, que tenemos todo, todavía nos quejamos. Claro. Sí, sí. Entonces es donde tú dices, sí. Yo me acuerdo que este doctor, les comparto esta anécdota, el doctor Navarro Vila, cuando yo llegué al Marañón, yo me acuerdo que íbamos a hacer un procedimiento, una reconstrucción mandibular, tal, no sé qué, y lo cierto era que faltaba algo en el quirófano, cosa que era muy extraña, que faltara algo en un quirófano de aquí, que tenían todo tan medido, o sea, que era... Imagínate que yo me sentía que estaba en la luna. Sí, o sí. sea, tenía un instrumento para cada cosa. Y faltaba esto y obviamente no se podía hacer la cirugía con esto. Y yo me acerqué al doctor porque él como que me había dicho, mira, me vas a ayudar otra vez, como que te vas a poner los guantes. Y me dijo, yo, doctor, pero no, se suspende la cirugía porque no hay el instrumental necesario. La hacemos la semana que viene. Y yo, no, doctor, pero ¿cómo la vamos a suspender? Imagínese usted el paciente Claro. Y me acuerdo que me dijo, Edgar, eso que tú dices, que tú lo puedes solucionar o tú lo puedes inventar. Sí, doctor, es que en el hospital nosotros agarramos y empatamos un cabo con el otro y lo hacemos. Por eso, ustedes están como están. En ese momento, a mí me sonó súper chocante, pero fui y me cambié y dije, oye, tiene razón. Por esa resiliencia, ese espíritu de superación, ese que Sí, podemos lo con arreglo todo, con alambre. Sí, lo sí, arreglo sí. con todo. Claro, Sí. tú estás cubriendo Mm. el trabajo, la poca pericia, la capacidad, o estás cubriendo a lo mejor un ladrón que se está robando el dinero del hospital para comprar ese Claro. instrumental. Y eso Ya. es lo que estamos viviendo en muchos pueblos Ya. y estamos viviendo en muchos países, que es tristísimo. Mm. Entonces, yo en ese momento, y siempre cada vez que lo veo lo recuerdo, y me dijo, esa es la diferencia Qué bueno. entre ustedes y nosotros. Edgar, ¿cuál fue tu operación top? Yo creo que todas. No, mentira. Pero hay una en la cual dices, ¡buah! La bordé. Yo creo que uno
a medida que va avanzando como cirujano, uno se va subespecializando, ¿sí? Otra de las cosas que a mí me pasó cuando llegué a España es que yo en España no puedo operar como cirujano maxilofacial porque tendría que ser médico. Y evidentemente con tantas homologaciones y tanta cosa, no daba el tiempo como para estudiar medicina y luego volver a hacer cirugía maxilofacial. Entonces me enfoqué un poco en la reconstrucción. Reconstrucción con injertos, con colgajos locales, implantes, hago mucho implante. Y yo veo casos que hacía hace 10 años y veo el seguimiento de los casos de esos 10 años y veo el caso, por ejemplo, de esa reconstrucción que hice con ese chico de ese tumor y yo digo, ese fue un casazo estrella. Fue un caso que tuvo todo. Fue un caso que todo salió bien. Qué bueno. Fue un caso que dimos el todo por el todo, que lo reconstruimos desde la A a la Z sin recursos. Y que además, si no hubiese salido ese caso bien, no sabríamos cómo habrías terminado, ¿no? Porque fue el caso en el que, gracias a este... Exactamente. Entonces, yo veo mis casos hoy en día y bueno, y evidentemente todos los días encuentro más defectos en ellos. Tengo que seguir mejorando. Todo esto tiene una curva, un aprendizaje, la tecnología y todo lo demás, pero yo creo que es decirte un caso así específico, yo me acuerdo siempre de ese caso. Siempre, siempre recuerdo ese caso. Bueno, Edgar, y cuéntanos qué es Integrity. Bueno, Integrity es nació como un proyecto, es un programa de educación continua que creamos el doctor Jesús Hostos, un gran amigo mío, y yo tenemos sociedad en varias cosas. Pero lo bonito fue cómo creció y cómo nació Integrity. Integrity nació de dos venezolanos viajando a Murcia en trenes, porque trabajábamos en una clínica allí en Murcia, nos íbamos hasta Murcia a trabajar. Donde teníamos oportunidad de trabajo, ahí íbamos. Y ahí en Murcia, cuando estábamos llegando a Murcia, siempre, bueno, ¿a qué hablas en 4 horas yendo y 4 horas viniendo? Claro. Te da mucho para hablar. Sí, sí. Y un día íbamos en un coche de alquiler. No teníamos de verdad en ese momento muchísimo potencial económico. Estábamos muy justos y estábamos en ese momento que no sabíamos que nos estábamos reinventando, sino que simplemente estábamos buscando oportunidades. Sí. Estábamos tocando puertas. Y empezamos a hablar, Jesús es implantólogo, y empezamos a hablar de implantes. Entonces recuerdo que él me decía, ¿y tú cómo pones el implante? Y yo le decía, bueno, yo lo pongo así. ¿Y tú cómo lo pones? Bueno, no, yo lo pongo así. Y era una cosa diferente, pero llegábamos al mismo punto. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que de tantos viajes y tantos temas dijimos, algún día espero que crean en nosotros y se nos va a dar la oportunidad de dar una conferencia y vamos a mostrar con muchísima humildad nuestras dos perspectivas del implante, nuestras dos visiones. Entonces, es un programa de educación continua en donde hay una visión implantológica y hay una visión quirúrgica y hay una visión protésica, en donde todos los pacientes llegan a un solo fin y a un solo resultado. Presentamos este proyecto, nos cerraron casi 300 puertas, pero una se abre. Pero se abrió una. Y nos quedamos con esa que se abrió. A partir de allí, creamos un programa clínico en el cual operábamos a pacientes de bajos recursos, cero coste, nada. Qué bueno. Y lo rehabilitábamos por completo al paciente. Y conseguimos resultados impecables. Por eso cuando ustedes me preguntan una cirugía que recuerdes, recuerdo esa cirugía, pero un resultado, yo creo que todos los resultados que hemos conseguido con Integrity, porque aparte de todas las cirugías hospitalarias que uno puede hacer, en el cual sabe que estás ayudando al 1000 por 1000, porque en Venezuela yo no tenía un salario en el hospital, trabajaba de honoren, trabajaba en la universidad y el sueldo de la universidad era una universidad privada, pero era irrisorio. Entonces, siempre detrás de todas estas cosas, siempre ha estado la pasión. Porque detrás de todo esto no hay dinero. Claro. No hay dinero. Y si no hay dinero, o sea, si no hay pasión, a ver, ¿cómo lo puedo explicar?
O sea, justamente solo con pasión se puede hacer sin dinero. Solamente de esa manera. Exactamente. Lo has explicado muy bien. Entonces empezamos a operar pacientes y a recaudar casos, fotos, técnicas y mostrar resultados hasta que los fuimos mostrando en diferentes casas. Hemos viajado por casi 4 o 5 países. Tenemos un curso de formación que damos anualmente. Ya tenemos una línea de productos que hacemos a partir Muy de bien. eso y hemos desarrollado técnicas. Y para mí, lo más importante es que todo se ha mantenido en la amistad. Ha sido algo que creció sin ningún interés. Sí. Pero que tú de repente, así como ustedes dos en este micromundo, uno no sabe lo que tiene en las manos hasta que otra persona se te acerca y te dice, pero es que esto es increíble. Y yo creo que una de las experiencias más bonitas fue regresar a Venezuela después de mucho tiempo, 4 o 5 años sin ir, y llevamos el curso, hicimos el curso y fue un exitazo, porque bueno. la gente fue, la gente lo vio, estudiantes, llegamos a mucho, sobre todo que devolvimos en ese momento a Venezuela hace 5 años esa expectativa o esa tendencia mundial de tecnología, de cursos, y a partir de allí, gracias a Dios, el país como que empezó otra vez a, no quiero decir con esto que nosotros fuimos los pioneros de eso, pero empezó otra vez como reanimarse en esto. Entonces, Les das esperanza también. les das esperanza, exactamente. Y yo creo que lo más bonito de todo esto, y es algo que mantengo y que me trae muchos problemas con la gente que trabajo, es que si yo quiero operar un caso porque quiero ayudar a una persona, o sea, yo esa empatía, doctor, cirujano, paciente, a mí la gente se me mete muchísimo por allí. Entonces yo hago hasta lo imposible por hacerlo y yo creo que la gente que verá esto sabe que es verdad y que tengo muchos pacientes los cuales he ayudado y seguiré ayudando porque yo creo que para la gente más joven esto, ya parezco un viejo dando consejos. Para la gente más joven, yo creo que uno no tiene que perseguir, evidentemente todos trabajamos por una repercusión económica, eso está claro, pero yo lo que creo que lo más importante es que cuando tú obtienes bonitos resultados y obtienes el agradecimiento sincero de la gente y obtienes el agradecimiento sincero de una persona que le enseñaste algo, o cuando voy caminando por una calle en Madrid, salgo de algún sitio y me encuentro un estudiante mío y me dice, tú fuiste mi profesor de anatomía, y yo ni me acuerdo, y me enseñaste esto y como tú nadie, tú te sientes realmente... Eso es lo que te da la felicidad. Eso es lo que te da realmente la felicidad. Eso es realmente lo que te da la felicidad. Yo creo que para la gente que está en la educación continua, en la docencia, es complicado porque muchas veces esas repercusiones no se dicen o no son fáciles de recibir, ¿no? Sí. Entonces, yo paso muchísimas horas de trabajo, trabajo muchísimo en todas mis presentaciones, en todas mis conferencias, en todos los artículos que hemos publicado. Hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de esas técnicas que salieron de Integrity, plasmarlas. Porque con el equipo de personas que trabajo, con Jesús, con Erika, con muchos otros, yo siempre he dicho que lo que no se escribe no existe. Y no es lo mismo que diga doctor Cabrera, doctor Hostos, doctora de Santos y Coles, que diga Integrity o que no se haya escrito nunca ni se haya registrado. Claro. Entonces, hacer docencia, hacer formación seria, educación continua, es un autoanálisis increíble. Porque tú estás viendo la repercusión emotiva, funcional, biológica y estética de tus resultados. Claro. Pero a la vez, tú estás quedando en el tiempo, plasmado en la ciencia, porque estás haciendo ciencia. Estás evolucionando, estás siendo parte de la historia, de la evolución. Y dejando tu marca. Eso es. Que la gente sepa que esto, uno no se la sabe todas más una, eso es mentira. O sea, aquel que dice que yo tengo resultados perfectos es porque a lo mejor, y yo siempre lo digo, será porque no operas. Porque el que no comete errores es porque no le pasa. Claro. A medida que nosotros operamos más casos, obviamente la gama y el potencial es algo, un algoritmo matemático, el margen de error sube y se aumenta. El detalle está en cómo tú asumes ese error.
y qué herramientas tienes tú para poder resolverlo. Claro, ¿qué haces después cuando ves que... Es ahí lo Claro. complicado Sí. de la profesión médica odontológica actual. Ah, sí. No solamente, claro. Mm. Sí, está bien, nosotros sabemos que hay cosas que van muy bien, que todo va bien, pero ¿y qué pasa con esas cosas que fallan todavía? Por lo menos nosotros en el caso de los implantes. ¿Qué pasa con esos implantes que fallan? ¿Por qué fallan? Entonces yo muchas veces le digo al paciente, yo no me ubico desde el 98% del margen de tasa de éxito de osseointegración que tienen los implantes. Yo me ubico en el 2% de fracasos. ¿Por qué seguimos fallando con eso? Y es ahí lo complicado. Es ahí donde tú tienes Donde hay camino que recorrer, ¿no? que recorrer, que analizarte, que autoevaluarte y que decir, mira, ¿qué es lo que está Claro. fallando? Entonces, es esa uno de los lemas de vida que yo tengo Claro. y uno de los lemas que yo impregné en Integrity como uno de sus CEO colaboradores con el Dr. Jesús. Pues todo el éxito para Integrity. Amén, amén. ¿Qué te iba a decir? Edgar, ¿cómo llegas a dar conferencias? ¿Cómo se Uf. llega a dar conferencias? ¿Cuál es tu primera conferencia? ¿Cómo se llega a decir que eres conferencista? Yo creo que todavía no se ha llegado a decir eso. Eso es muy complicado porque ya esto es un método que yo creo o algo que se ha transgiversado, que creen que los cirujanos o que las personas que tenemos la oportunidad de viajar por diferentes partes del mundo somos como rockstars. Y es mentira. Es mentira. ¿Por qué? Porque la gente no sabe realmente, te pueden decir todos los países que tú visitas, pero tú de esos países solamente conoces el hotel, Claro, sí. el aeropuerto y la sala de conferencias. Exacto. No conoces más nada de eso. Y eso son muchas horas de trabajo, de preparación, de estudio, de sacrificio. Y sobre todo hay algo que es muy importante decirlo acá, que es tú estás representando el trabajo de tu equipo. Claro. Entonces no eres el conferencista, es el trabajo de un equipo que tú plasmas y que tú lo haces. Cuando yo empecé con esto de las conferencias desde toda la vida, porque nosotros como residentes nos hacen siempre presentar temas libres, pósters y todo lo demás. Y a mí me encanta hablar. Me encanta hablar. Se me da muy bien el hablar. O sea, disfruto hablar, disfruto compartir. También disfruto debatir con respeto, evidentemente. Y entonces, desde ese punto siempre empecé con reportes de casos, poquito a poco fue empezando, me fueron invitando de diversas sociedades científicas sin ningún fin de lucro, a mostrar tu experiencia. Entonces, aquí hay algo muy gracioso porque cuando a ti te dicen mostrar tu experiencia, ¿y cuál experiencia? Si yo apenas tengo 41 años de edad, ¿cuál experiencia tengo yo? Yo no puedo decir realmente que tengo una experiencia acerca de un determinado punto cuando hay mucha gente que ha vivido muchas cosas más que yo y que ha hecho muchas más cirugías que yo. El detalle está en saber compartir, Correcto. compartir, en estar, que yo siempre digo que En eso es querer. lo complicado, en querer y en tener el apoyo de tu familia. Correcto. Porque estos son fines de semana, son Claro. días, fiestas, Día de la Madre, Día del Padre, cumpleaños, bautizos, comuniones, bodas, que no estás Sí. para tu familia y para tus amigos. Entonces, es realmente duro cuando tú estás fuera por trabajo, porque ahora se convirtió en un trabajo, o estás en un evento científico de estos compartiendo, y la vida de todo el mundo sigue. Claro. Y tú regresas en el avión el domingo o el lunes en la mañana, te duchas, vas a una consulta y vas a trabajar como si nada. Claro. Eso es lo que yo creo que la gente no lo ve. Y es algo que te genera cierta adrenalina, porque sí genera ese choque de compartir, de debatir, de cosas que te pasan. Sí. Aquí hay una anécdota y me permito compartirla con ustedes. El fin de semana pasado llego a Bucarest y conecto el ordenador, hago la prueba en la noche, al día siguiente, en la mañana, 9:10, llego, la conferencia empezaba a 9:30 y estoy ahí y de repente hubo una subida de tensión y explotó el ordenador. No. Explotó el ordenador, el video in y Ostras. las cornetas.
claro, todo el mundo, los organizadores y todos empezamos a vernos la cara como que, ¿qué hacemos? En ese momento, yo creo que el potencial de resolutivo, Sí. tienes que pararte, pensar. Yo quería llorar, en realidad, salir corriendo, decir, mira, me voy. Pero había gente que ha venido a verte. Claro. Sí, y no quiero tomarlo con esto como que si es un concierto, pero esa gente se tomó el tiempo de esto. Sí, sí, le interesa el tema que vas a hablar. Yo lo único que dije fue, perdonen, lo vamos a solucionar, nos vamos a demorar y yo voy a hablar el tiempo que sea necesario para aclarar todas y cada una de las dudas de ustedes. Esto no es culpa de nadie, es un evento fortuito, o sea, ni los organizadores, ni el hotel, ni nadie quería que esto sucediera. Y finalmente se dio el curso, teníamos que terminar a las 5, terminamos casi a las 8:30 de la tarde y fue un exitazo, pero claro, después de esas 8:30 de la tarde viene la maleta y al día siguiente vuelta a casa. Claro. Y llegas sin baterías. Entonces, Claro. eso es lo que es de este tema, de cuando la gente lo ve y cuando yo veo compañeros que tienen muchísima más experiencia, que tienen un background y que están de verdad sonando internacionalmente muy duro, yo los respeto por lo que ellos muestran, respeto por la experiencia que tienen, pero sobre todo porque sé en un 20 o 30% lo duro y lo difícil que es hacer esto. Claro. Y es complicado, de verdad que es Y complicado. muchas veces, estando del otro lado, no valoramos esos micromundos, ¿no? No valoramos esos micromundos, exactamente, que es el mundo de el business traveler, el mundo del negocio que viaja por todas partes del mundo y que no sabes realmente lo que hay, el cansancio, lo que pasa por dentro de esa persona. Claro. O sea, Efectivamente. tienes gripe, tienes fiebre, pero da igual. O sea, y es el micromundo también, es como un micromundo del autónomo. Correcto, correcto. Nosotros que somos autónomos en España, o sea, yo creo que somos la población más luchadora Sí. que existe, Más castigada. Sin duda. más castigada, ¿sí? Mm. Y que trabajamos todos los días, llueva, truene o relampaguee. Correcto. Y tenemos que seguir haciéndolo. Sí, sí. Porque no hay otra. O sea, No hay otra opción para un no hay autónomo. otra opción. Claro. No hay. Mm. Y bueno. ¿Cuál es el futuro de Edgar? ¿Cuáles son tus próximos retos? Mis próximos retos es superarme día tras día mi versión anterior de mí. Ser mejor persona, esto suena mucho cliché, pero tratar de corregir actitudes, errores, tratar de ayudar más gente, a ser más inclusiva mi vida, también intentar organizar un poco dentro de mi vida para ayudar más. Yo creo que es fundamental eso, el compartir, el estar y que muchas veces no estamos ni con familia ni con amigos, pero que ves gente en la calle pasándola mal y que ni siquiera nos tomamos el tiempo para pensar en esa persona. Entonces, yo creo que si nosotros cada uno puede colaborar, y ahí está el punto cuando yo digo que tenemos que ser mejores personas día tras día, ¿sí? Y eso es un examen de conciencia y una introspección que tenemos que hacer. Porque yo me puedo sentar aquí y decirles, voy a hacer 4 formaciones más, 3 cursos, voy a seguir, eso lo voy a seguir porque es mi plan de vida, Sí. es mi proyecto. Pero yo creo que lo que yo quiero dejar en la sociedad es ser cada día una mejor persona y corregir los errores, saber rectificar, corregir ante actitudes que tenemos porque somos seres humanos. Tú, yo somos seres humanos y cometemos errores, nos enfermamos, la gente te ve como que eres el doctor, el cirujano, sí, pero el doctor y el cirujano tienen una familia en Venezuela, tiene familiares enfermos, tiene una esposa, tiene una pareja, tiene... Detrás de esto la gente muchas veces no lo ve y entonces idealizamos prototipos. Sí. Y esos estereotipos no existen. Yo creo que todo el mundo tiene lo suyo. Y eso, o sea, dentro de nuestro pequeño aporte que hacemos a todos los que nos pueden ver, es justamente parte de lo que queríamos mostrar. Que detrás, nuestro eslogan o nuestro lema es que detrás de cada persona
cada persona tiene una historia que contar. Ujú. Y es verdad. Entonces, muchas veces dejamos de empatizar con cualquier persona y lo que hacemos es reaccionamos, juzgamos, lo que dices tú, nos guiamos por un estereotipo, pero nunca sabemos lo que hay detrás. Y aquí nosotros en Micromundos es lo que queremos hacer, es mostrar a la gente qué hay detrás de un cirujano maxilofacial, porque hay mucha historia y qué hay detrás de un bombero y de un tenor y de una dentista y de todos los que han pasado por aquí. Esperemos que sigan Que sean muchos más. pasando muchos más, pero creo que eso es también en parte nuestro mensaje para todos, que es lo que queremos dar y dar a conocer. Sí, ¿No? ustedes están haciendo una labor que es muy bonita, que muestra los dos sentidos desde un punto de vista, yo quisiera también decir esperanzador, porque muchas veces hay gente que el tema del migrante, ¿no? Que lleva maletas, pero lleva ilusiones también. Y muchas veces las cosas no salen bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Y hay que luchar. Y el tema de ver este tipo de cosas, este tipo de experiencias, de diferentes experiencias, yo creo que es básico y que ahora es una de las herramientas valiosas. Y me permito felicitarlos a ustedes dos porque de verdad Ajá. que es un placer estar aquí con ustedes y de verdad que están haciendo una tremenda labor. Espero que esto se convierta como un programa. Ya veremos a dónde llegamos, ¿no? A ver. Ok, a la barbacoa. ¿Eh? A A ver. eso vamos a llegar. Llegar a eso ya nos vale. ¿eh? Bueno, ya yo tuve en el primer invitado, así que ya llevo una, es como el hormiguero, valga Exacto. la publicidad. Exacto. No, además queremos hacer una reunión, un asado o lo que sea con todos los invitados que han pasado hasta ahora. Qué bien. 32. Sí, esa es la idea. Sí. Y Qué bonito. sería genial contar contigo, por supuesto. Eso lo haremos. Las veces que sean necesarias. Pues Edgar, muchísimas gracias. Gracias por mostrarnos tu micromundo. Está lleno de... O sea, cada persona tiene una historia que contar. La tuya es apasionante, es muy bonita y trata de muchos temas, de venir, de salir de adelante, dejar tus cosas, seguir saliendo adelante, probar otra vez, caerte, levantarte, ¿vale? Y te deseamos lo mejor y desde ya muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias nuevamente a los dos por la invitación y nada, lo dicho, ¿no? Yo creo que esto es una tremenda idea. Me he sentido muy cómodo, muy a gusto en compañía de los dos y les agradezco por tomarme en cuenta para compartir mi experiencia de vida con ustedes. Muchas 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 gracias. gracias.